Hola, mi nombre es Diego Morales, soy estudiante del grupo número 4 del Laboratorio de Tecnología Eléctrica. A continuación daré una explicación acerca de lo que es la práctica número 5, correspondiente a ensayos en máquinas síncronas 1. El primer montaje que tenemos es el de la medición indirecta de la resistencia de los devanados del estator. Para ello tenemos el siguiente montaje. En él tenemos un generador síncrono al cual se le suministrará tensión por medio de esta fuente de corriente directa. Primeramente procedemos hasta alcanzar lo que sería nuestro valor de corriente nominal, el cual tiene un valor de 6.56 amperios. Con 6.56 amperios tenemos un valor de voltaje de 8.53 voltios. Con 6.53 amperios tenemos un valor de voltaje de 8.53 voltios. Aplicando la ley de Ohm, lo que sería voltaje entre corriente, tenemos que nos da un valor de resistencia de corriente directa de 1.3003 ohmios. Continuamos suministrando lo que es tensión hasta para seguir calculando nuestra resistencia promedio. Para un valor de 8 voltios tenemos un valor de corriente de 6.15 amperios. 8 voltios, 6.15 amperios de corriente. Aplicando la ley de Ohm entre ambos, que sería voltaje entre corriente, nos da una resistencia de 1.3008. Haciendo las mediciones y sacando lo que sería la resistencia promedio, que sería la suma de todas ellas, dividido entre 6, que sería la cantidad de mediciones que tenemos, nos da un valor de resistencia promedio de 1.3 ohmios. Ahora, para calcular lo que sería la resistencia de la armadura, sería la resistencia promedio dividido entre 2, lo cual nos da un valor de 0.65 ohmios. Tenemos ahora aquí lo que sería la gráfica de voltaje versus corriente, voltaje de corriente directa con nuestra corriente de corriente directa. Graficando esto, tenemos los puntos de las mediciones, tenemos aquí que nuestra gráfica tiene una tendencia claramente lineal, la cual nos da una ecuación de la recta que tenemos acá, con una pendiente de 1.302. Este sería el valor de lo que sería la resistencia en corriente directa. Tenemos ahora lo que es el ensayo en vacío de un generador síncrono. Para ello tenemos acá lo que es nuestro generador y procederemos a inyectar velocidad hasta alcanzar nuestra velocidad nominal, la cual tiene un valor para este montaje de 1800 RPM. Lo tenemos por acá, 1800 RPM. A continuación lo que haremos es suministrar corriente hasta alcanzar lo que sería la tensión nominal, la cual tiene un valor de 220 voltios. Pero para el primer valor tenemos que sería de 242.08 voltios hasta llegar acá. Esto debido a que se recomienda primero hacer un valor más o menos 110, del 110% nuestro valor de tensión nominal. Para un voltaje de 242.08 voltios tenemos una corriente de 1.980 amperios. Continuamos jugando, por decirlo así, con la corriente de excitación para un valor de 224.25. Tenemos acá 224.25 voltios. Tenemos una corriente de 1,569 amperios. Tenemos por acá. Seguimos haciendo lo mismo y obtenemos nuestros valores que tenemos acá en la tabla número 2. Ahora, graficando estos valores de voltaje versus corriente de excitación, tenemos esta gráfica, que sería la tensión de salida versus la corriente de excitación. Comparando esta gráfica con la gráfica de textos, que es esta que tenemos acá, podemos apreciar la similitud que hay entre ambas. Se observa en esta gráfica que una característica de lo que es el ensayo en vacío, que es la cual se tiene que al principio para lo que serían corrientes de excitación bajas, tenemos lo que sería linealidad, la tenemos por acá, pero a medida que va aumentando la corriente de excitación,
ella llegará a un momento al que alcanzará una zona de saturación. Si seguimos aumentando la corriente, esto es lo que llegará a una zona de saturación por acá. Tenemos ahora lo que sería el ensayo de variación de velocidad o variación de frecuencia en un generador síncrono. Para ello, lo que tenemos que hacer, se procede primeramente a suministrarle velocidad hasta alcanzar la velocidad nominal, que sería de 1800 RPM por acá, y al llegar aumentar la corriente de excitación hasta alcanzar el voltaje nominal, que sería de 220 voltios. A partir de aquí lo que haremos es cambiar lo que sería la velocidad y también la frecuencia. Para un valor de 62 Hz tenemos un voltaje de 227.31 voltios. Para un valor de 220, de 62 Hz, por acá, tenemos un valor de una velocidad de 1859.8 RPM con un voltaje de 227.31 voltios. Seguimos aumentando lo que es la frecuencia para un valor de 64 Hz. Por acá tenemos una tensión de 234.76 voltios con una velocidad de 1920.8 RPM. También por acá, para un valor de 50 Hz, por acá tenemos un voltaje de 183.45 con una velocidad de 1500.9 RPM. Todo esto recordando que sería con la corriente de excitación constante de 1.485 amperios. Graficando los valores obtenidos en la tabla número 3, graficamos primeramente lo que sería el voltaje con la velocidad. Esto nos da una gráfica claramente lineal, la cual tiene una pendiente de 0,122 el valor de la pendiente. Tenemos ahora la gráfica más importante, la gráfica característica de este ensayo, que sería la gráfica de velocidad versus frecuencia, la cual, graficando los valores obtenidos, nos da una tendencia claramente lineal, lo cual nos dice que la frecuencia es directamente proporcional a lo que es la velocidad. De aquí es donde sale el nombre de lo que serían las máquinas síncronas, lo que es un generador síncrono. Esto debido a que la frecuencia eléctrica que se produce está sincronizada proporcionalmente con la rata de velocidad del generador. También se puede decir que a una frecuencia constante, la velocidad del generador será constante. Tenemos por último también para los cálculos, para el llenado de esta tabla, lo que sería la frecuencia en Hz calculada. La frecuencia en Hz calculada viene dada por esta fórmula, que es la velocidad en RPM entre 120 por el número de polos del generador, que en este caso es un generador de 4 polos. Este 120 es como unidad de conversión para que la frecuencia nos dé en Hz. Aplicando los valores, el cálculo tipos, tendremos que para una velocidad de 1800 para el generador, que es de 4 polos, tenemos una frecuencia de 60 Hz. Seguimos con todos estos cálculos y podemos observar acá que los valores son muy parecidos a los valores nominales. Esto podemos decir que puede ser de acuerdo a la apreciación, puede ser la apreciación del instrumento. Por último tenemos lo que es el ensayo en cortocircuito de un generador síncrono. Para el ensayo en cortocircuito tenemos este generador que está acá y procedemos primeramente a llegar a lo que es nuestra velocidad nominal, que es de 1800 RPM, y procederemos a aplicar tensión, corriente de excitación hasta llegar a nuestro valor de corriente nominal, el cual tendremos que es de 6.55 amperios.
con un valor de corriente de excitación de 0,659 amperios. Procedemos seguido a variar lo que es la corriente de cortocircuito para un valor de 5,55 amperios. Por acá de 5,55 amperios tenemos una corriente de excitación de 0,558 amperios. Por acá, siguiendo haciendo los cálculos, pues procedemos a llenar la tabla con cada uno de las corrientes por acá. Graficando lo que sería nuestra corriente de cortocircuito con la corriente de excitación, tenemos una tendencia claramente lineal. Comparando esta gráfica, la gráfica de la simulación, con una gráfica de un texto, podemos ver la similitud entre ambas y la tendencia lineal. Con un valor dependiente de 9,942 de la pendiente. Y pues, como ya dije, pues una gráfica, una tendencia lineal. Gracias. Hola, mi nombre es José Gregorio Roa. Voy a continuar después de la parte de mi compañero Diego Morales. En la tabla número 5 se muestran la reactancia, la impedancia síncrona y la reactancia síncrona. La impedancia síncrona se calcula por medio de la ley de Ohm, dividiendo el voltaje entre la corriente. Entonces aquí se usa el voltaje de vacío, pero el de fase. Entonces debe ser dividido entre raíz de 3. Y eso a su vez está dividido entre la corriente de cortocircuito que fue calculada anteriormente. Ese valor que nos arroja ahí sería el de la impedancia. Luego, la reactancia síncrona se calcula obteniendo el valor del cateto opuesto, ya que es un triángulo rectángulo que se forma ahí. Entonces, obteniendo el valor del cateto opuesto, sabiendo que la resistencia, la parte real, vale 0,65 ohmios para este ejemplo. Luego, en el ítem 7 nos piden obtener para los mismos valores de corriente de excitación usados en el ensayo de vacío la impedancia síncrona y la reactancia síncrona del generador bajo estudio. Los cálculos que se hicieron aquí fue para calcular la impedancia síncrona. Se dividió el voltaje del vacío, dividido entre raíz de 3, porque tiene que ser el de fase, entre la corriente de cortocircuito en vacío, donde la corriente de cortocircuito en vacío es la corriente de cortocircuito entre la corriente de excitación en cortocircuito multiplicada por la corriente de excitación en vacío. Entonces ahí la corriente de cortocircuito en vacío nos dio un valor de 2,5039 amperios. Luego, sustituyendo eso en la fórmula, nos da una impedancia síncrona de 11,0217 ohmios. Y la reactancia síncrona se calcula por Pitágoras y nos dio 11,0023. Luego, para el ítem 8 nos pide graficar la impedancia síncrona contra la corriente de excitación. Luego, bueno, ahí se hace un análisis y bueno, aquí observando la gráfica podemos ver cómo se mantiene la impedancia más o menos constante hasta que alcanza la saturación, y luego este valor de impedancia comienza a caer drásticamente a medida que la corriente de excitación aumenta. En el ítem 9 nos pide realizar el circuito equivalente por fase del generador bajo estudio en los siguientes casos. 1. Cuando la corriente de excitación produce un 50% del voltaje nominal. Esto es cuando la corriente de excitación produce aproximadamente 110 voltios de voltaje. Entonces el circuito nos queda así como se muestra, donde la corriente de excitación que produce esas condiciones de voltaje es de 0,582 amperios y los valores de impedancia se muestran aquí. Luego, cuando la corriente de excitación produce un 100% del voltaje nominal en vacío, esa corriente de excitación tiene un valor de 1,485 amperios,
y la impedancia se grafica, se muestra aquí. 0,65 ohmios en la parte real y 8,5835 en la parte imaginaria. Luego, para una corriente de excitación que produzca 110% del voltaje nominal, pues esa corriente de excitación la tenemos aquí, que es de 1,98 amperios, y la parte real de la impedancia sería 0,65, que se mantiene constante. Y para el otro tenemos 7,0742 ohmios para la parte. En el ítem 10 dice que usando el circuito equivalente obtenido en la parte B del inciso anterior, determinar la regulación de voltaje del generador cuando entrega la carga, una corriente nominal con un factor de potencia de 1, un factor de potencia de 0.8 en atraso y de 0.8 en adelanto. Aquí en el circuito equivalente se nos muestra que tendría una corriente I sub A que corre por él y un voltaje B sub phi que se crea en las terminales del circuito, donde el voltaje E sub AF sería por fase, tendría que ser la 220, que es el nominal, entre raíz de 3 nos da 127 voltios, y la corriente nominal sería la misma que viene estipulada por el motor, que son 6,56 amperios. En la primera parte dice que es un factor de potencia 1, entonces el ángulo de la corriente va a ser igual a 0, porque no va a haber desfase entre la corriente y el voltaje en cuanto al ángulo se refiere. Y aquí se realiza la ecuación de la malla del circuito que se muestra aquí arriba. Luego, a partir de esa ecuación de la malla, pues se opera, se realizan algunas operaciones donde luego, para conseguir las incógnitas, el ángulo del voltaje E sub A, F, y el valor del B sub phi. Entonces, luego separando por partes reales y partes imaginarias, nos da que el ángulo va a ser igual a 27,21 grados y B sub phi en este caso nos da 108,68. Y luego vemos que la regulación de voltaje nos da un valor positivo de 16,85. Siendo esto lo esperado, pues cuando el factor de potencia es 1, se espera que la regulación de voltaje sea positiva y tenga un valor pequeño. Luego, para un factor de potencia en atraso, se realizan los mismos cálculos y obtenemos una regulación de voltaje de 53,95, que es un valor positivo, pero ya es mayor que el obtenido anteriormente, lo cual es lo esperado. Y finalmente tenemos que hacer los cálculos para un factor de potencia de 0.8 en adelanto. En este caso, haciendo los cálculos de la misma manera como se indicó al principio, tenemos que la regulación de voltaje nos da un valor negativo de menos 14,25, que cuando la regulación que es un valor esperado para la regulación de voltaje cuando el factor de potencia se encuentra en atraso. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Javier Sánchez y yo voy a hablar sobre el ensayo bajo carga del generador síncrono. Se realizó la simulación fijando el voltaje en vacío igual al voltaje nominal, el cual es para este caso 220 voltios. También las revoluciones del motor se fijaron en 1800, que fueron las indicadas según nuestro archivo. Se realizó esta simulación para 3 tipos de carga: una carga resistiva, una inductiva y una capacitiva, obteniéndose valores de voltaje y de corriente para cada uno respectivamente. En el caso del tipo de carga resistivo, el valor de voltaje estuvieron entre 216 y 195,6, viendo que estos disminuyeron a medida que se iban conectando las cargas. Y igual la corriente, esta corriente fue aumentando a medida que se iban conectando más cargas. Para el circuito inductivo, también hubo una disminución en el voltaje, esta vez mayor a la del resistivo, y de igual forma la corriente aumentó. Sin embargo, esta no aumentó tanto como en el circuito resistivo. De igual forma se realizó para el circuito capacitivo,
Sin embargo, en esta el voltaje no disminuyó, sino que por el contrario fue aumentando. Cabe destacar que para cuando se conectaron las 4 cargas, la corriente superó a la corriente nominal del mismo. Se realizó una misma gráfica para voltaje versus corriente para los 3 tipos de carga. En azul está el resistivo, el rojo está el inductivo y el verde está el capacitivo. Como nos damos cuenta, el voltaje para el inductivo y el resistivo fue disminuyendo a medida que se iban conectando las cargas, y para el capacitivo fue aumentando a medida que se iban conectando estas cargas. Se graduó un voltaje nominal o el voltaje en vacío, que fue de 220 voltios, y se trazó según la línea horizontal mostrada en la gráfica. Ahora, para calcular la regulación de voltaje del alternador a partir de las mediciones realizadas, se calculó a partir de la fórmula de voltaje en vacío menos voltaje a plena carga entre voltaje a plena carga. Para cada uno tuvo sus diferentes valores. Para el circuito resistivo estuvo entre 1.42 hasta 12.47. ¿sí? Tenemos un comparador aquí que dice que la carga con factor de potencia de unidad debe ser positiva y pequeña. En este caso pues tuvo valores positivos y pequeños en comparación con los otros. Para el circuito inductivo también requiere que sea positivo, pero esta vez debe ser elevado la regulación de voltaje. Y nos aseguramos de eso estando la regulación entre 7,63 y 33,41. Y para con factor de potencia en atraso debía ser negativo, debe ser un número negativo. Y esto tiene sentido debido a que el voltaje, en vez de disminuir, aumentó, superando el voltaje nominal, el voltaje en vacío puesto al principio de la simulación. Para el caso del ensayo, en conclusiones se observa que para el caso del circuito resistivo y el inductivo, como ya les dije anteriormente, el voltaje y la corriente fue disminuyendo conforme se conectaban las cargas. Ahora, analizando el comportamiento obtenido para cada tipo de carga, se observó que para el caso del circuito resistivo y el inductivo, el voltaje fue disminuyendo conforme se conectaban las cargas y la corriente fue aumentando, aunque para el circuito inductivo la disminución de voltaje fue menor, al igual que el aumento de la corriente no fue tan elevado como el circuito resistivo. Por otra parte, en el circuito capacitivo tuvo un comportamiento contrario a los anteriores, debido a que al conectar las cargas el voltaje fue aumentando, al igual que la corriente, siendo el caso que para cuando se conectaron todas las cargas, la corriente superó la corriente nominal del mismo.